Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Hechos 7, versículos 55 y 56 dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La exaltación de Cristo. El estado de exaltación de Cristo ha sido rechazado sobre todo en estos últimos años por teólogos que, apoyados en sus propios razonamientos y pobres, han afirmado que la resurrección y ascensión de Cristo son nada más que tradiciones que fueron inventadas por los primeros cristianos, pero que el hombre moderno no debe creer en ellas. Algunos enseñan que el cuerpo del Señor fue robado por sus discípulos. Otros afirman que Jesús no murió, sino sufrió un desmayo en la cruz, y que después de reposar durante 3 días, se escapó de la tumba para visitar a los discípulos. Aún hay quienes creen que los discípulos experimentaron una serie de alucinaciones, creyendo que veían al Señor. La secta de los testigos de Jehová dicen que Jesús fue muerto como hombre, pero levantado de la muerte como un espíritu del más alto orden de la naturaleza divina. El hombre Jesús es muerto para siempre. Pero, ¿cómo enseña la Escritura la exaltación de Cristo? A continuación estudiaremos las diferentes etapas de la exaltación de Cristo y lo vamos a ver en varios segmentos. Primero, vamos a conocer su ascenso del Hades. Este estado se hizo manifiesto primero a los que habitaban el más bajo mundo cuando Cristo ascendió del Hades. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El alma del Salvador abandonó las partes más bajas de la tierra en el poder del Espíritu Santo. Después de haber predicado el Evangelio de los muertos. La prueba de que el Señor venció la muerte y al Hades está en ese texto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué tiene el Señor? Las llaves de la muerte y del Hades. Su resurrección. La resurrección de Cristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. Para mí, el cristianismo permanece en pie o cae con la resurrección. La resurrección de Cristo o fue un engaño satánico o es la más clara manifiesta de la verdad divina. En 1 Corintios 15, 2 al 19, el apóstol explica la importancia de la resurrección. 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque también hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quédense en el versículo 14. Pues vamos a leer. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿De qué sirve predicar a un Cristo que no resucitó? ¿De qué nos serviría? Sería vano, no tendría valor. ¿Para qué predicamos? Y entonces, como leímos en el último versículo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Jesús profetizó su resurrección. El Señor Jesús predijo su resurrección de una manera muy clara, aunque los discípulos no comprendían tales declaraciones. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 21. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas 9:22. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús dijo que probablemente resucitaría. Falso. Jesús solo dijo esto a sus discípulos. Sí. Los discípulos no comprendían lo que el Señor les decía. Jesús estaba completamente seguro de que moriría y resucitaría. Ningún fundador de ninguna secta o religión de las que han existido en todos los tiempos de la humanidad han hecho declaraciones como las que hizo Jesús. Él anunció abiertamente a sus amigos y enemigos que resucitaría. Vamos a ver pruebas de que realmente Jesús resucitó. La tumba vacía. Lucas 24, 1 al 12 nos dice que Pedro y Juan vieron la tumba vacía. ¿Qué demuestra la actitud de los principales sacerdotes cuando se enteran del testimonio de los soldados romanos? Es una total negativa, un total comportamiento negativo. El sepulcro vacío es sin lugar a dudas la prueba de la resurrección que no pudo ser negada por todos los enemigos de Cristo. ¿Por qué el sepulcro estaba vacío? Los principales sacerdotes afirmaban que el cuerpo del Señor fue robado, pero para poder afirmar esto, recurrieron al cohecho, al soborno, al fraude. Y asimismo, los que han negado la resurrección hasta nuestros tiempos recurren a estos mismos procedimientos fraudulentos. Es que la resurrección no se puede negar. Apariciones. Vamos a buscar Hechos 15, 4 al 9. Y nos dice que le apareció a Cefas, 12 discípulos, más de 500 hermanos y a Pablo. Y en Hechos 1:3, la escritura nos afirma que el Señor apareció por 40 días a los discípulos con pruebas indubitables, es decir, con pruebas indudables, ciertas, verdaderas. Cuando los discípulos vieron a Cristo, ¿fue una alucinación? No. ¿Dios hizo que Tomás viera un cuerpo parecido a Jesús? No. ¿Esta experiencia de Tomás fue verdadera? Sí. ¿Él era el mismo cuerpo de Jesús glorificado? Sí. ¿Jesús apareció como espíritu? No. ¿Jesús se reveló a ellos tal y como era? Sí. Fue una prueba indudable de la resurrección corporal del Señor Jesús. Con todas esas pruebas, afirmamos que verdaderamente el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, que podía aparecer y desaparecer, se podía ver y palpar,
podría traspasar paredes, podía comer y beber, aunque no por necesidad. Solamente sus enemigos contradijeron la resurrección. La resurrección es un hecho que no se puede negar en la historia. Hay pruebas suficientes para refutar cualquier proposición que contradiga la enseñanza del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos confesaron esta verdad, aunque sobre ellos había amenaza de muerte. Unos fueron apedreados, otros asesinados, otros encarcelados, otros desterrados, porque estaban absolutamente seguros de que Jesucristo resucitó. ¿Cree que usted valdría la pena dar su vida por algo que no tiene seguridad? Los 12 discípulos y los que fueron convertidos fueron testimonios vivos, oculares, de que Jesucristo resucitó. El mismo Pablo se le apareció. Aquel que perseguía, mataba, asesinaba. Y aún en esos tiempos hay muchos que pueden dar su vida por amor, para rescatar, para declarar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Esta es nuestra fe, que Cristo primero fue humillado, pero después fue exaltado. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta maravillosa enseñanza. Síguenos ayudando, danos sabiduría y entendimiento para poder comprender esto. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de sabiduría y de gracia para comprender. Que quede en nuestros corazones, en nuestra mente, para que después lo podamos compartir con las personas y así no caer, Señor, de esta gran verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente segmento, titulado La exaltación de Cristo.